Reemplazo de fluido. La fluidoterapia es una terapia médica encargada de mantener o restaurar el equilibrio hidroelectrolítico y la volemia por vía intravenosa. Algunas de las necesidades clínicas de administración de líquidos intravenosos son en el tratamiento de la deshidratación y o trastornos electrolíticos, en la reposición de agua y nutrientes durante el ayuno, en la reposición de pérdidas hidroelectrolíticas durante la cirugía, en el tratamiento de la hipovolemia, hipotensión en el SHOT y una nutrición parenteral adecuada. Algunas de las situaciones clínicas en las que la hidratación intravenosa está formalmente indicada es en el shock hipovolémico, puede ser hemorrágico o no hemorrágico, en la depresión de líquido extracelular, como puede ser fístulas, vómitos, diarrea, trastornos renales, en depresión acuosa, ya sea por disminución de la ingesta o aumento de pérdidas, como en ventilación mecánica, diabetes insípida, sudoración excesiva, en depresión salina, como insuficiencia suprarrenal aguda, nefropatías, pérdidas digestivas, y en hipernatremia, ya sea por causas renales o extrarrenales. La hidratación intravenosa va a variar dependiendo de la gravedad, del tipo y del déficit de algunos otros iones y o trastornos ácidos-bases. Es importante que antes de efectuar el reemplazo de volumen nos realicemos las siguientes preguntas. ¿Qué fluido aportar? ¿Qué cantidad aportar? ¿Y en cuánto tiempo? Y siempre tener en cuenta que se debe de ajustar la fluidoterapia para cada caso individualmente. Se debe de pautar los líquidos en función de los déficits calculados. Se debe de monitorear la fluidoterapia porque implica riesgos importantes. Se realizan dos fases. La primera fase es de emergencia o estabilización y esta consiste en reponer la volemia o si existe insuficiencia circulatoria o un shock hipovolémico. Recordemos que la hipovolemia es una disminución del volumen circular de sangre o cualquier otro líquido dentro del sistema cardiovascular. En la segunda fase se repone el déficit y se suministran las necesidades de mantenimiento de líquidos o electrolitos y así también las pérdidas concurrentes. La finalidad de la reposición volémica es sustituir el volumen intravascular de manera de corregir la hipovolemia a fin de mantener la hemodinámica y constantes vitales. En la primera fase, a medida de que la volemia disminuye, aumenta la resistencia vascular, lo que permite conservar la tensión arterial a un nivel normal, aunque la pérdida de la volemia sea de hasta un 40%. Esta fase es lo que se conoce como un shock compensado. Si continúa la pérdida de volemia y no se realiza un reemplazo adecuado y oportuno, la tensión arterial disminuye y provocaría un deterioro rápido y progresivo. La restitución de la volemia es similar para cualquier tipo de deshidratación. El volumen a utilizar corresponde al 25% de la volemia y este volumen puede repetirse de cada 10 a 15 minutos para restablecer la perfusión sanguínea, lo cual se mostraría con una mejoría en el estado de conciencia, con presencia de diuresis y un mejoramiento en las variables hemodinámicas del paciente. El volumen máximo total a administrar durante la fase de expansión es de 60 a 80 mililitros por kilogramos por cada hora. Si luego de esto el paciente no presenta una mejoría, se deben de considerar otros diagnósticos asociados como insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, sepsis y pasar al paciente a una unidad de cuidados intensivos para realizar un monitoreo hemodinámico invasivo y aplicar otros tratamientos. Una vez que se restituye la volemia y se supera la insuficiencia circulatoria, se debe planificar la hidratación en el paciente para continuar con un plan B en rehidratación oral o ya sea por vía endovenosa. En la segunda fase, para establecer los esquemas de hidratación, el primer paso debe ser calcular las necesidades basales de mantenimiento de líquidos y electrolitos para el paciente. Para hacer este cálculo se utiliza el método de gasto calórico, el cual se basa en que las necesidades de agua y de electrolitos se relacionan con más precisión con el gasto de calorías que con el peso corporal. El método más utilizado es el de Olida y Segar, el cual presenta estimaciones de gastos de calorías con categorías de peso fijo. Este calcula el requerimiento de líquidos de mantenimiento
teniendo en cuenta que por cada kilocaloría perdida, el paciente requerirá 1 mililitro de fluidos. Este método de Holliday y Segger, o regla del 4-2-1, nos presenta una fórmula en el cual se sustituye dependiendo del peso del paciente. Así tenemos que para el primer intervalo de peso, que va de 0 a 10 kilogramos, se va a multiplicar por 4. El segundo intervalo de peso, que va de 11 a 20 kilogramos, se va a multiplicar por 2. Y el último intervalo de peso, que es mayor a 20 kilogramos, se va a multiplicar por 1. En la lámina tenemos un ejemplo con un paciente que tiene un peso de 60 kilogramos. Este peso se va a dividir y se sustituye de manera de que los 10 primeros kilogramos se va a multiplicar por 4 mililitros, dando como resultado 40 mililitros cada hora. El siguiente peso, los siguientes 10 kilogramos, se van a multiplicar por 2, dando como resultado 20 mililitros cada hora. Y lo que nos queda restando de peso, que es 40 kilogramos, se va a multiplicar por 1, dando como resultado 40 mililitros cada hora. Así tenemos que para este paciente el total de líquidos de mantenimiento a administrar sería de 100 mililitros cada hora.